Después de la muerte de Josué, los hijos de Israel preguntaron a Jehová, diciendo, ¿quién subirá primero por nosotros para pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá, porque yo he entregado la tierra en sus manos. Entonces los de Judá dijeron a sus hermanos de Simeón, sube con nosotros a la tierra que nos ha tocado por suerte, y pelearemos juntos, luego nosotros iremos contigo a la tuya. Y Simeón subió con ellos. Judá subió y Jehová entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos, y destruyeron a 10,000 hombres en Besec. Allí hallaron a Adoni-Besec y pelearon contra él, y lo vencieron, y huyó Adoni-Besec, pero lo alcanzaron y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Y Adoni-Besec dijo, 70 reyes, con sus pulgares de las manos y sus dedos gordos cortados, recogían migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios. Lo llevaron a Jerusalén, y allí murió. Luego los hijos de Judá pelearon contra Jerusalén y la tomaron, y la hirieron a filo de espada y la incendiaron. Después descendieron para pelear contra los cananeos que habitaban en la región montañosa, en el sur y en las llanuras. Y Judá fue contra los cananeos que habitaban en Hebrón, llamada antes Kiriat Arba, y vencieron a Sesai, Aimán y Talmai. De allí fueron contra los que habitaban en Debir, antes llamada Kiriat Sefer. Y Caleb dijo, al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Entonces Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, la tomó, y Caleb le dio por mujer a su hija Axa. Y cuando ella llegó, persuadió a Otoniel para pedir un campo a su padre. Ella se bajó del asno y Caleb le preguntó, ¿qué deseas? Ella dijo, dame un presente, pues me has dado tierra del sur, dame también fuentes de agua. Y Caleb le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Los hijos de Hobab, suegro de Moisés, fueron con los hijos de Judá al desierto de Judá, al sur de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Judá fue con Simeón su hermano, y destruyeron a los cananeos en Sefat, y le pusieron por nombre Orma. Judá tomó Gaza con su territorio, Ascalón y Ecrón con sus territorios, y Jehová estaba con Judá, y éste tomó las montañas, pero no pudo echar a los moradores de los valles, porque tenían carros de hierro. A Caleb le dieron Hebrón, como Moisés había dicho, y él echó de allí a los 3 hijos de Anac. Mas los hijos de Benjamín no echaron a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, y hasta hoy los jebuseos habitan con los hijos de Benjamín en Jerusalén. También los de la casa de José subieron contra Bet-el, y Jehová estaba con ellos. Y cuando espías de la casa de José vieron a un hombre salir de la ciudad, le dijeron, muéstranos la entrada de la ciudad y tendremos misericordia de ti. Y él les mostró la entrada, y ellos hirieron la ciudad a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre y a su familia, y él fue a tierra de los heteos, edificó una ciudad y la llamó Luz, que es su nombre hasta hoy. Pero Manasés no echó a los de Bet-Sean, ni a los de Tanac, ni a los de Dor, ni a los de Ibleam, ni a los de Megiddo y sus aldeas, y los cananeos persistieron en habitar en aquella tierra. Y cuando Israel se fortaleció, hizo tributarios a los cananeos, pero no los echó. Tampoco Efraín echó a los cananeos que habitaban en Geser, y siguieron viviendo en medio de ellos. Zabulón no echó a los que habitaban en Quitrón ni en Alol, y los cananeos habitaron entre ellos y fueron tributarios. Aser no echó a los que habitaban en Aco, ni en Sidón, ni en Alab, ni en Asib, ni en Elba, ni en Afec, ni en Rehob, y vivió entre los cananeos, porque no los echó.
Neftalí no echó a los que habitaban en Bet-Semes ni en Bet-Anat, sino que vivió en medio de los cananeos, aunque los habitantes de Bet-Semes y Bet-Anat fueron tributarios. Los amorreos arrinconaron a los hijos de Dan en las montañas y no los dejaron descender al valle. Los amorreos persistieron en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbim, pero la casa de José fue más fuerte y los hizo tributarios. El límite de los amorreos fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os hice subir de Egipto y os traje a la tierra que juré dar a vuestros padres. Dije: Nunca invalidaré mi pacto con vosotros, con tal que no hagáis pacto con los habitantes de esta tierra y derribéis sus altares. Pero vosotros no habéis obedecido mi voz, ¿por qué habéis hecho esto? Por eso también os digo, no los echaré de delante de vosotros, serán como espinas para vosotros, y sus dioses serán trampa. Al oír esto todo el pueblo, levantaron su voz y lloraron, y llamaron a aquel lugar Boquim, y allí ofrecieron sacrificios a Jehová. Después Josué despidió al pueblo, y cada uno fue a su heredad para tomar posesión de la tierra. El pueblo sirvió a Jehová todos los días de Josué y de los ancianos que sobrevivieron después de él, los que habían visto las grandes obras que Jehová había hecho por Israel. Pero murió Josué hijo de Nan, siervo de Jehová, de 110 años, y lo sepultaron en Timnat Heres, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación fue reunida con sus padres, y se levantó otra generación después de ellos que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de Egipto, y siguieron a otros dioses, a los dioses de los pueblos que estaban alrededor, y se inclinaron ante ellos, provocando el enojo de Jehová. Dejaron a Jehová y sirvieron a Baal y a Astarot. Por eso la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los entregó en manos de saqueadores que los despojaron, y los vendió a sus enemigos alrededor, y no pudieron hacerles frente. Dondequiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová les había jurado, y tuvieron gran angustia. Jehová levantó jueces que los libraban de los que los saqueaban, pero tampoco escucharon a los jueces, sino que se prostituyeron tras otros dioses y se inclinaron ante ellos. Pronto se apartaron del camino que sus padres habían seguido, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de sus enemigos todos los días de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus lamentos a causa de los que los afligían y los oprimían. Pero cuando moría el juez, ellos volvían a corromperse más que sus padres, siguiendo a otros dioses y sirviéndoles, y no abandonaban sus obras ni su camino obstinado. Por eso la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: Por cuanto este pueblo ha quebrantado mi pacto que ordené a sus padres, y no ha escuchado mi voz, yo tampoco volveré a echar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si guardarán o no los caminos de Jehová para andar en ellos. Así dejó Jehová aquellas naciones sin echarlas de una vez, y no las entregó luego en manos de Josué. Estas, pues, son las naciones que Jehová dejó para probar a Israel, a todos los que no habían conocido todas las guerras de Canaán, para que las generaciones de los hijos de Israel aprendieran la guerra. Especialmente los que antes no la habían conocido, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta la entrada de Amat.
Estos quedaron para probar por ellos a Israel, para ver si obedecían los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por medio de Moisés. Los hijos de Israel vivieron entre los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres para sí, y dieron sus hijas a los hijos de ellos. Y sirvieron a sus dioses. Hicieron los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Entonces la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los entregó en manos de Cusan-Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusan-Risataim 8 años. Pero clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador que los libró, Otoniel hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a la guerra, y Jehová entregó en sus manos a Cusan-Risataim, rey de Mesopotamia, y su mano prevaleció contra él. Y reposó la tierra 40 años. Y murió Otoniel hijo de Cenaz. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y juntó consigo a los hijos de Amón y a los amalecitas, y fue y derrotó a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón rey de Moab 18 años. Mas cuando clamaron a Jehová, Jehová les levantó un libertador, Ahod hijo de Gera, benjamita, hombre zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón rey de Moab. Ahod se hizo un puñal de 2 filos, de medio codo de largo, y lo ciñó debajo de su ropa, a su lado derecho, y entregó el presente a Eglón, que era un hombre muy gordo. Y luego que acabó de entregar el presente, despidió a la gente que lo había traído, pero él volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, Rey, tengo un mensaje secreto para ti. El rey dijo, Calla, y mandó que salieran todos los que lo rodeaban. Ahod se acercó, estando él sentado solo en su sala de verano, y le dijo, Tengo palabra de Dios para ti. Entonces Eglón se levantó de la silla, y Ahod extendió su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho, y lo enterró en el vientre del rey, y la hoja entró tras la empuñadura, y la grasa cubrió el hierro. Y Ahod no sacó el puñal del vientre, y salió suciedad. Ahod salió al corredor, cerró las puertas de la sala y las aseguró. Cuando él salió, vinieron los siervos del rey y, viendo las puertas cerradas, dijeron, sin duda está cubriendo sus pies en la sala fresca. Esperaron mucho, pero como no abría la puerta, tomaron la llave y la abrieron, y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Mientras ellos tardaban, Ahod escapó y pasó los ídolos, y llegó a Seidat. Cuando llegó, tocó trompeta en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él y él al frente, y les dijo, Seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron tras él, y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno, y en aquel tiempo mataron a unos 10,000 hombres de Moab, todos ellos valientes y fuertes, y no escapó ninguno. Así fue Moab humillado aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Después de él fue Samgar hijo de Anat, quien mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Jabín, rey de Canaán, que reinaba en Jase, su capitán del ejército se llamaba Sísara, y vivía en Aroset Goim.
Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel rey tenía 900 carros de hierro y había oprimido con crueldad a Israel durante 20 años. En aquel tiempo gobernaba a Israel una mujer profetisa llamada Débora, esposa de Lapidot. Ella solía sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y allí los hijos de Israel subían a ella para ser juzgados. Débora llamó a Barak hijo de Abinoam, de Cedes en Neftalí, y le dijo, Jehová, Dios de Israel, te manda, ve y reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres de Neftalí y de Zabulón. Yo atraeré hacia ti, al río Sisón, a Sísara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak respondió, si tú vienes conmigo, yo iré, pero si no vienes conmigo, no iré. Débora dijo, ciertamente iré contigo, pero no será tuya la gloria de la batalla, porque Jehová entregará a Sísara en manos de una mujer. Entonces Débora se levantó y fue con Barak a Cedes. Barak convocó a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subieron con él 10,000 hombres, y Débora también subió con él. Gebed el ceneo, de los hijos de Hobab suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había puesto sus tiendas cerca de Cedes. Y avisaron a Sísara que Barak hijo de Abinoam había subido al monte Tabor. Entonces Sísara reunió todos sus carros, 900 carros de hierro, y a todo su ejército, y los llevó al arroyo Sisón. Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos, ¿no ha salido Jehová delante de ti? Barak descendió del monte Tabor con 10,000 hombres, y Jehová confundió a Sísara y a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Barak persiguió los carros y al ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, no quedó ninguno. Mas Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Geber el ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Jase, y la casa de Geber. Jael salió a recibir a Sísara y le dijo, ven, señor mío, no temas. Él entró en la tienda, y ella lo cubrió con una manta. Sísara dijo, te ruego que me des un poco de agua, porque tengo sed. Ella abrió un odre de leche, le dio de beber y lo volvió a cubrir. Él le dijo, quédate a la puerta de la tienda, si alguien viene y te pregunta si hay alguien aquí, responde que no. Entonces Jael tomó una estaca de la tienda y un mazo en su mano, y acercándose calladamente a él, clavó la estaca en su sien y la fijó en la tierra, pues Sísara estaba cansado y dormido profundamente, y así murió. Barak llegó persiguiendo a Sísara, y Jael salió a recibirlo y dijo, ven, y te mostraré al hombre que buscas. Entró con ella, y vio a Sísara tendido muerto, con la estaca en la sien. Así sometió Dios aquel día a Jabín rey de Canaán delante de los hijos de Israel, y la mano de los hijos de Israel iba siendo cada vez más fuerte contra Jabín, hasta que lo destruyeron por completo. Aquel día Débora y Barak hijo de Abinoam cantaron este cántico, diciendo, cuando los príncipes de Israel se pusieron al frente, cuando el pueblo se ofreció voluntariamente, bendecid a Jehová. Oíd, reyes, escuchad, príncipes. Yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Jehová, cuando saliste de Seir, cuando marchaste del campo de Edom, la tierra tembló, los cielos gotearon y las nubes destilaron agua. Los montes se derritieron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. En los días de Samgar hijo de Anat,
en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por sendas se apartaban por caminos torcidos. Los aldeanos cesaron, perecieron en Israel, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogieron nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas, se veía escudo o lanza entre 40.000 en Israel. Mi corazón es para los jefes de Israel, que voluntariamente se ofrecieron al pueblo. Bendecid a Jehová. Vosotros que cabalgáis en asnas blancas, los que os sentáis en juicios y los que camináis por el camino, meditad. Desde el estruendo de los que distribuyen agua entre los abrevaderos, allí hablarán de los actos justos de Jehová, de los hechos justos para con los aldeanos de Israel. Entonces descendió el pueblo de Jehová a las puertas. Despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva cautivos, hijo de Abinoam. Entonces descendió un resto de nobles, el pueblo de Jehová descendió por mí contra los poderosos. De Efraín vinieron los que estaban en Amalec, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos, de Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. También los príncipes de Isaacar estuvieron con Débora, como Isaacar, así Barak se lanzó a pie al valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán, y Dan ¿por qué se detuvo junto a las naves? Aser se quedó en la costa del mar y se quedó en sus puertos. Zabulón es pueblo que expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon, entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac y en las aguas de Megido, mas no llevaron ganancia de plata. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. El torrente Sison los barrió, torrente antiguo, el torrente Sison. Avanza, alma mía, con poder. Entonces los cascos de los caballos golpearon a causa de las carreras de los valientes. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid duramente a sus moradores, porque no vinieron en ayuda de Jehová contra los fuertes. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Geber el Ceneo, bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche, en tazón de nobles le presentó crema. Ella puso su mano a la estaca y su mano derecha al mazo de trabajadores, y golpeó a Sísara, hirió su cabeza, le rompió y perforó la sien. A sus pies cayó, quedó tendido, a sus pies cayó y quedó muerto, donde cayó, allí quedó rendido. Por la ventana miraba y se lamentaba la madre de Sísara a través de la celosía. ¿Por qué se tarda tanto su carro en venir? ¿Por qué se detienen los pasos de sus carros? Las más sabias de sus damas le respondían, y ella también se respondía, ¿no han hallado botín, no lo están repartiendo? Una joven, 2 jóvenes para cada hombre, botín de vestidos de colores para Sísara, vestidos bordados, 2 vestidos bordados para los cuellos de los que toman el botín. Así perezcan todos tus enemigos, Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y reposó la tierra 40 años. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián fue fuerte contra Israel, y por causa de los madianitas los hijos de Israel hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados para esconderse. Cuando Israel sembraba,
subían los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, acampaban allí y destruían el fruto de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes ni asnos. Porque subían con sus ganados y sus tiendas, y venían como langostas en multitud, ellos y sus camellos eran innumerables, e invadían la tierra para destruirla. Israel estaba muy afligido por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió un profeta que les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre. Os libré de manos de los egipcios y de todos los que os afligían, los eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Mas no habéis obedecido mi voz. Entonces vino el ángel de Jehová y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba limpiando trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos contaron diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Jehová lo miró y le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Gedeón respondió: Señor, ¿con qué salvaré yo a Israel? Mi familia es la más pobre de Manasés, y yo soy el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Entonces Gedeón pidió una señal para estar seguro de que era Jehová quien hablaba con él, y preparó un cabrito y panes sin levadura, y puso la carne en un canasto y el caldo en una olla, y los llevó bajo la encina. El ángel de Dios le dijo: Toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y derrama el caldo. Gedeón lo hizo así. Entonces el ángel de Jehová extendió el báculo que tenía en su mano, tocó la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña que consumió todo, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Gedeón, temblando, dijo: He visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: Pasa a ti, no temas, no morirás. Entonces Gedeón edificó allí un altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom. Esa misma noche Jehová le dijo: Toma el toro de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta la imagen de acera que está junto a él. Luego edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este lugar fuerte, y ofrece el toro en holocausto con la madera de la imagen de acera que cortarás. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le había dicho, pero lo hizo de noche porque tenía miedo de su familia y de los hombres de la ciudad. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron por la mañana y vieron el altar de Baal derribado, la imagen de acera cortada y el toro ofrecido en el nuevo altar, preguntaron: ¿Quién ha hecho esto? Y después de investigar dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo hizo. Entonces los hombres dijeron a Joás: Saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen. Pero Joás respondió: ¿Defenderéis vosotros a Baal? ¿Lo salvaréis? Quien luche por él morirá esta mañana. Si Baal es Dios, que contienda por sí mismo, porque han derribado su altar. Por eso aquel día llamaron a Gedeón Jerobbaal, diciendo:
Baal contienda contra él. Los madianitas, amalecitas y los hijos del oriente se juntaron, pasaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y él tocó trompeta y convocó a los de Abiezer, y envió mensajeros a Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí, y subieron a su encuentro. Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano como has dicho, he aquí, yo pondré un vellón de lana en la era. Si el rocío está solo en el vellón y toda la tierra seca, sabré que salvarás a Israel por mi mano. Y así fue, al día siguiente exprimió el vellón y sacó un tazón lleno de agua. Entonces dijo Gedeón: no se encienda tu ira contra mí, hablaré solo una vez más. Te ruego que el vellón quede seco y el rocío esté en toda la tierra. Y Dios lo hizo así aquella noche. El vellón quedó seco, y en toda la tierra hubo rocío. Jerobbaal, es decir Gedeón, se levantó muy temprano y todo el pueblo que estaba con él acampó junto a la fuente de Arod, y el campamento de Madián estaba al norte, en el valle cerca del monte Mor. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a los madianitas en sus manos, no sea que Israel se gloríe contra mí diciendo: mi mano me salvó. Entonces Gedeón proclamó al pueblo: el que tenga miedo y tiemble, que regrese. Y 22,000 hombres se volvieron, quedándose solo 10,000. Pero Jehová le dijo: aún es mucho pueblo, hazlos descender al agua, y allí los probaré. Gedeón llevó a los hombres al agua, y Jehová dijo: a los que laman el agua con su lengua como un perro, ponlos aparte, y también a los que se arrodillen para beber. 300 hombres lamieron el agua con la mano llevándola a la boca, el resto se arrodilló para beber. Entonces Jehová dijo: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, que todos los demás se vayan cada uno a su lugar. Así tomó Gedeón los víveres y las trompetas del pueblo y envió a todos los demás a sus tiendas, quedándose solo con los 300. El campamento de Madián estaba abajo en el valle. Aquella noche Jehová dijo: levántate y desciende al campamento, porque lo he entregado en tus manos, pero si tienes temor, baja con tu siervo Fura y oirás lo que dicen, y tus manos se esforzarán. Gedeón bajó con Fura hasta los puestos avanzados. Los madianitas, amalecitas y los del oriente estaban tendidos en el valle como enjambre de langostas, y sus camellos eran innumerables, como la arena del mar. Cuando Gedeón llegó, oyó a un hombre contar un sueño a su compañero: soñé que un pan de cebada rodaba al campamento de Madián, lo golpeaba y lo volcaba, y el campamento caía. Su compañero respondió: esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás. Dios ha entregado a Madián y todo el campamento en sus manos. Cuando Gedeón oyó el sueño y su interpretación, adoró, volvió al pueblo y dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado a los madianitas en vuestras manos. Dividió a los 300 en 3 compañías, les dio trompetas y cántaros vacíos con teas encendidas dentro, y dijo: miradme y haced como yo. Cuando llegue al extremo del campamento, como yo haga, así haréis vosotros. Cuando toque la trompeta, tocaréis vosotros también alrededor del campamento y gritaréis: por Jehová y por Gedeón. Gedeón y los 100 hombres que estaban con él llegaron al límite del campamento al comienzo de la guardia de la medianoche, cuando acababan de relevar a los centinelas. Tocaron las trompetas, quebraron los cántaros, tomaron las teas en la mano izquierda y las trompetas en la derecha y gritaron: la espada de Jehová y de Gedeón. Y se quedaron firmes cada uno en su lugar alrededor del campamento. Entonces todo el ejército enemigo corrió, gritó y huyó,
y Jehová volvió la espada de cada uno contra su compañero a lo largo de todo el campamento. Los de Israel de Neftalí, Aser y Manasés fueron convocados y persiguieron a los madianitas. Gedeón envió mensajeros a Efraín diciendo, descended contra Madián y tomad los vados del Jordán. Y tomaron los vados y capturaron a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. A Oreb lo mataron en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Luego persiguieron a Madián y trajeron las cabezas de Oreb y Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Los hombres de Efraín dijeron a Gedeón, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué no nos llamaste cuando fuiste a pelear contra Madián? Y lo reprendieron fuertemente. Pero Gedeón les respondió, ¿qué he hecho yo comparado con vosotros? ¿No es mejor la rebusca de Efraín que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Qué pude hacer yo comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos se calmó. Gedeón y sus 300 hombres cruzaron el Jordán cansados, pero todavía persiguiendo al enemigo, y dijo a los hombres de Sucot, por favor, den pan al pueblo que me sigue, porque están cansados. Y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Pero los principales de Sucot respondieron, ¿acaso tienes ya en tu mano a Seba y a Salmuna para que demos pan a tu ejército? Entonces Gedeón dijo, cuando Jehová entregue en mi mano a Seba y a Salmuna, trillaré vuestra carne con espinos y cardos del desierto. De allí subió a Peniel y pidió lo mismo, pero los hombres de Peniel respondieron como los de Sucot. Y Gedeón dijo, cuando vuelva victorioso, derribaré esta torre. Seba y Salmuna estaban en Carcor con su ejército, unos 15,000 hombres que quedaban de todo el campamento de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que empuñaban espada. Gedeón subió por el camino de los que viven en tiendas al oriente de Noba y Jogbea, y atacó el campamento desprevenido. Seba y Salmuna huyeron, pero Gedeón los alcanzó y tomó prisioneros, y todo su ejército se dispersó. Cuando Gedeón regresó, capturó a un joven de Sucot y le preguntó los nombres de los principales y ancianos de la ciudad, eran 77. Entonces fue a Sucot y dijo, aquí están Seba y Salmuna, acerca de quienes ustedes se burlaron de mí diciendo que no los tenía en mis manos. Y tomó a los ancianos de la ciudad y con espinos y cardos los castigó. También derribó la torre de Peniel y mató a los hombres de la ciudad. Luego dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué clase de hombres eran aquellos que mataron en Tabor? Ellos respondieron, como tú, cada uno parecía hijo de rey. Gedeón dijo, eran mis hermanos, hijos de mi madre, vive Jehová que si los hubieran dejado vivos, no los mataría. Entonces dijo a su hijo Yiter, levántate y mátalos. Pero el joven tenía miedo, porque era todavía niño. Entonces Seba y Salmuna dijeron, levántate tú y mátanos, porque como es el hombre, tal es su fuerza. Gedeón se levantó, los mató, y tomó los adornos que estaban en los cuellos de sus camellos. Los hombres de Israel dijeron a Gedeón, gobierna sobre nosotros, tú, tu hijo y tu nieto, porque nos has librado de Madián. Pero Gedeón respondió, no gobernaré sobre vosotros, ni mi hijo gobernará, Jehová gobernará sobre vosotros. Solo pidió un pequeño favor, dame cada uno los arcillos de oro que tomaron como botín. Ellos dijeron que sí y extendieron un manto, y echaron allí los arcillos de oro, el peso del oro fue de 1,700 siclos, además de adornos, collares púrpura y joyas de los camellos. Gedeón hizo con esto un efod y lo puso en su ciudad, Ofra, pero todo Israel se prostituyó tras él, y fue tropiezo para Gedeón y su casa.
Así fue humillado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más levantó cabeza, y la tierra reposó 40 años en los días de Gedeón. Jerobaal, hijo de Joás, volvió a su casa. Tuvo 70 hijos, porque tuvo muchas esposas, también tuvo una concubina en Siquem, que le dio un hijo llamado Abimelec. Gedeón murió en buena vejez y fue sepultado en la tumba de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Pero después de su muerte, los hijos de Israel volvieron a prostituirse tras los Baales y tomaron por Dios a Baal Berit. No se acordaron de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos alrededor, ni mostraron misericordia a la casa de Jerobaal, que había hecho tanto bien a Israel. Abimelec, hijo de Jerobaal, fue a Siquem a los hermanos de su madre y les dijo: hablen a los hombres de Siquem y díganles, que es mejor para ustedes, que gobiernen sobre ustedes los 70 hijos de Jerobaal, o que gobierne uno solo. Acuérdense que yo soy hueso y carne de ustedes. Entonces los hombres de Siquem inclinaron su corazón hacia Abimelec y dijeron: él es nuestro hermano. Le dieron 70 piezas de plata del templo de Baal Berit, y con ese dinero Abimelec contrató hombres perversos y ociosos para que lo siguieran. Luego fue a la casa de su padre en Ofra y mató a sus 70 hermanos sobre una misma piedra. Pero escapó Jotam, el hijo menor, porque se escondió. Entonces los hombres de Siquem y de Bet Milo se reunieron y proclamaron a Abimelec rey junto a la encina del pilar que estaba en Siquem. Cuando avisaron a Jotam, él subió al monte Gerizim y gritó: óiganme, hombres de Siquem, para que Dios los oiga. Los árboles quisieron un día ungir rey sobre ellos. Dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Pero el olivo respondió: ¿voy a dejar mi aceite que honra a Dios y a los hombres para ir a mecerme sobre los árboles? Entonces los árboles dijeron a la higuera: ven tú y reina sobre nosotros. Y la higuera respondió: ¿voy a dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a mecerme sobre los árboles? Luego dijeron a la vid: ven tú y reina sobre nosotros. Pero la vid respondió: ¿voy a dejar mi vino que alegra a Dios y a los hombres para ir a mecerme sobre los árboles? Por último todos los árboles dijeron al espino: ven tú y reina sobre nosotros. Y el espino respondió: si en verdad me ungen por rey sobre ustedes, vengan y refugíense bajo mi sombra, y si no, salga fuego del espino y consuma los cedros del Líbano. Jotam dijo: si ustedes han actuado con verdad al hacer rey a Abimelec y han hecho bien con Jerobaal y su casa, alégrense con Abimelec, y él se alegre con ustedes, pero si no, que salga fuego de Abimelec y consuma a los hombres de Siquem y de Bet Milo, y que salga fuego de los hombres de Siquem y de Bet Milo y consuma a Abimelec. Luego huyó y se fue a Beer, porque temía a Abimelec. Abimelec gobernó sobre Israel 3 años. Pero Dios envió un espíritu malo entre Abimelec y los hombres de Siquem, y ellos se rebelaron contra él, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobaal fuese vengada. Los hombres de Siquem pusieron emboscadas en los montes contra Abimelec, y robaban a los que pasaban. Esto llegó a oídos de Abimelec. Entonces vino Gaal hijo de Ebed con sus hermanos y se quedaron en Siquem, y los hombres de la ciudad confiaron en él. Salieron al campo, vendimiaron sus viñas, pisaron la uva y celebraron, y en medio del festejo maldijeron a Abimelec. Gaal dijo: ¿quién es Abimelec para que le sirvamos? Si Siquem era de Jame, ¿por qué servir a Abimelec? Si el pueblo estuviera en mis manos, yo echaría a Abimelec. Zebul, gobernador de la ciudad, oyó estas palabras y se enojó, y envió mensajeros a Abimelec diciendo: Gaal se ha rebelado.
Abimelec vino de noche con su gente y puso emboscadas alrededor de la ciudad. A la mañana, Gaal salió y vio el ejército. Zebul le dijo, ahí está la gente que despreciaste. Sal y pelea. Gaal salió y peleó, pero Abimelec lo persiguió y lo venció, y Gaal huyó. Al día siguiente, los hombres de Siquem salieron al campo y Abimelec lo supo. Dividió su gente en 3 grupos, los atacó y mató a los que estaban en el campo. Luego tomó la ciudad, mató al pueblo, la destruyó y la sembró de sal. Los hombres que estaban en la torre de Siquem entraron en el templo del dios Berit, y Abimelec oyó que estaban allí. Subió al monte Salmón, tomó ramas y las puso sobre su hombro, diciendo a los suyos, haced como me habéis visto hacer. Todos tomaron ramas, rodearon la torre y pusieron fuego, y murieron 1000 hombres y mujeres que estaban dentro. Después Abimelec fue a Tebes, la sitió y la tomó. Había una torre fuerte en la ciudad, y todos huyeron allí. Abimelec se acercó para quemarla, pero una mujer lanzó una piedra de molino desde lo alto y le rompió el cráneo. Entonces Abimelec le dijo rápidamente al joven que llevaba sus armas, saca tu espada y mátame, para que no digan, una mujer lo mató. Y el joven lo mató. Así Dios pagó a Abimelec el mal que había hecho contra su padre al matar a sus hermanos. También Dios hizo volver el mal de los hombres de Siquem sobre sus cabezas. Y así terminó el reinado de Abimelec. Después de Abimelec se levantó para salvar a Israel Tola hijo de Púa, hijo de Dodo, de la tribu de Isaacar, y habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Él juzgó a Israel 23 años, y murió, y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair Galaadita, que juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que montaban 30 asnos y tenían 30 ciudades, que se llaman Abot Jair hasta hoy, en la tierra de Galaad. Y Jair murió y fue sepultado en Camón. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Ellos oprimieron y afligieron a los hijos de Israel en ese tiempo, por 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra de los amorreos, que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer guerra también contra Judá, contra Benjamín y contra la casa de Efraín, y fue Israel grandemente afligido. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, diciendo, hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió, no os libré de los egipcios, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los sidonios, de Amalec y de Maón, cuando os oprimían y clamasteis a mí? Pero vosotros me habéis dejado y servido a otros dioses. Por tanto, no os libraré más. Ide y clamad a los dioses que habéis escogido, que ellos os libren en el tiempo de vuestra aflicción. Pero los hijos de Israel dijeron a Jehová, hemos pecado, haz con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron los dioses ajenos de en medio de ellos y sirvieron a Jehová, y su alma se angustió a causa de la aflicción de Israel. Entonces los hijos de Amón se juntaron y acamparon en Galaad, y también los hijos de Israel se reunieron y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron unos a otros, ¿quién será el hombre que comenzará la batalla contra los hijos de Amón?
Ese será caudillo sobre todos los habitantes de Galaad. Jefté Galaadita era un hombre esforzado y valiente, hijo de una mujer ramera, Galaad era su padre. Pero también la esposa de Galaad le dio hijos, y cuando crecieron echaron a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Entonces Jefté huyó de sus hermanos y se quedó en la tierra de Tob, y hombres ociosos se juntaron con él y salían con él. Después de un tiempo, cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a buscar a Jefté en la tierra de Tob y le dijeron, ven y sé nuestro jefe para pelear contra los hijos de Amón. Jefté respondió, no me aborrecieron ustedes y me echaron de la casa de mi padre, ¿por qué vienen ahora cuando están en aflicción? Ellos dijeron, por eso volvemos ahora, ven con nosotros, pelearás contra los hijos de Amón y serás nuestro caudillo. Jefté dijo, si me hacen volver para pelear y Jehová los entrega delante de mí, ¿seré yo su cabeza? Ellos respondieron, Jehová sea testigo entre nosotros, que así será. Entonces Jefté fue con los ancianos de Galaad y el pueblo lo hizo cabeza y caudillo, y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Luego envió mensajeros al rey de los hijos de Amón diciendo, ¿qué tienes conmigo, que has venido a pelear contra mi tierra? El rey respondió, porque Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jaboc y hasta el Jordán, ahora devuélvela en paz. Jefté volvió a enviar mensajeros explicando, Israel no tomó la tierra de Moab ni la de los hijos de Amón. Cuando salimos de Egipto y pasamos por el desierto hasta Cades, pedimos paso por Edom y Moab, pero no nos lo dieron, así rodeamos esas tierras. Luego Sión, rey de Hesbón, peleó contra nosotros, y Jehová nos entregó su tierra. Israel ha poseído esta tierra por 300 años, ¿por qué no la reclamaron antes? Jehová, juez, juzgue hoy entre nosotros. Pero el rey de Amón no escuchó. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y él pasó por Galaad y Manasés, fue a Mizpa, y desde allí marchó contra Amón. Jefté hizo un voto a Jehová diciendo, si entregas a los hijos de Amón en mis manos, cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando vuelva en paz, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Jefté atacó y Jehová entregó a los amonitas en sus manos, los derrotó con gran estrago, y fueron sometidos. Cuando Jefté volvió a su casa en Mizpa, su hija salió a recibirlo con panderos y danzas, era su única hija. Al verla, él rasgó sus vestidos y dijo, ¡ay, hija mía! Me has angustiado, te has convertido en mi dolor, porque hice voto a Jehová y no puedo retractarme. Ella respondió, Padre mío, has hecho voto a Jehová, haz conmigo conforme a lo que salió de tu boca, ya que Jehová te ha vengado de tus enemigos. Y añadió, solo concédeme esto, déjame ir por 2 meses a los montes a llorar mi virginidad con mis amigas. Jefté dijo, vete. Ella se fue por 2 meses, y luego volvió. Y Jefté cumplió con ella el voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Desde entonces se hizo costumbre en Israel que las jóvenes fueran cada año por 4 días a recordar a la hija de Jefté Galaadita. Los hombres de Efraín se reunieron y cruzaron hacia el norte, y dijeron a Jefté, ¿por qué fuiste a pelear contra los hijos de Amón sin llamarnos? Vamos a quemar tu casa contigo dentro. Jefté respondió, yo y mi pueblo tuvimos una gran contienda con los hijos de Amón, y los llamé, pero ustedes no me salvaron de sus manos. Al ver que no venían, arriesgué mi vida y fui contra ellos, y Jehová los entregó en mi mano, ¿por qué vienen ahora contra mí para pelear?
Entonces Jefté reunió a todos los hombres de Galaad, y pelearon contra los de Efraín, y los de Galaad vencieron, porque los de Efraín decían, ¿sois fugitivos de Efraín? Vosotros galaaditas que habitáis entre Efraín y Manasés. Los galaaditas tomaron los vados del Jordán antes que los de Efraín llegaran. Cuando algún fugitivo de Efraín venía y decía, déjenme pasar, los hombres de Galaad le preguntaban, ¿eres efraimita? Si decía no, le decían, di entonces Sibolet. Y si decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente, lo tomaban y lo mataban junto a los vados del Jordán. Murieron en aquella ocasión 42,000 efraimitas. Jefté juzgó a Israel 6 años, luego murió y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Después de él juzgó a Israel Isán de Belén. Este tuvo 30 hijos y 30 hijas, y casó a sus hijas fuera y trajo para sus hijos 30 mujeres de fuera, juzgó a Israel 7 años. Luego murió Isán y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó a Israel Elón, el Zabulonita, y juzgó a Israel 10 años. Murió Elón y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón hijo de Hilel, piratonita. Tuvo 40 hijos y 30 nietos, que montaban 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Murió Abdón hijo de Hilel y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de los amalecitas. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, llamado Manoá, su esposa era estéril y no tenía hijos. Y el ángel de Jehová se apareció a la mujer y le dijo, He aquí que tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, cuídate de no beber vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde antes de su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. La mujer fue y contó a su marido, diciendo, Un varón de Dios vino a mí, y su aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, muy terrible, no le pregunté de dónde era, ni él me dijo su nombre. Solo me dijo que concebiría y tendría un hijo, y que no debía beber vino ni sidra, ni comer cosa inmunda, porque el niño sería nazareo para Dios desde el vientre hasta el día de su muerte. Entonces Manoá oró a Jehová y dijo, Señor, te ruego que aquel varón de Dios vuelva a venir a nosotros y nos enseñe lo que debemos hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios escuchó a Manoá, y el ángel de Dios volvió a la mujer cuando ella estaba en el campo, su marido no estaba con ella. Entonces ella corrió y avisó a Manoá, se me ha aparecido otra vez el hombre que vino a verme el otro día. Manoá fue con su esposa y, al ver al varón, le dijo, ¿eres tú el que habló con mi mujer? Él respondió, yo soy. Entonces Manoá dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debemos criar al niño, y qué debemos hacer con él? El ángel de Jehová respondió, la mujer guardará todo lo que le dije, no comerá cosa inmunda, ni beberá vino ni sidra, ni comerá nada que provenga de la vid, guardará todo lo que le mandé. Manoá pidió, permite que te detengamos y preparemos un cabrito para ti. Pero el ángel respondió, aunque me detengas, no comeré tu pan, pero si haces holocausto, ofrécelo a Jehová. Manoá no sabía aún que era el ángel de Jehová. Entonces preguntó, ¿cuál es tu nombre, para que cuando se cumplan tus palabras te honremos? Y el ángel respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es maravilloso?
Manoah tomó el cabrito y la ofrenda y los ofreció sobre una roca a Jehová. Y mientras Manoah y su esposa miraban, el ángel de Jehová hizo algo maravilloso. Cuando la llama subió del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama, y ellos, al verlo, cayeron rostro en tierra. Y el ángel no volvió a aparecer, y Manoah dijo, ciertamente moriremos, porque hemos visto a Dios. Pero su esposa respondió, si Jehová quisiera matarnos, no habría aceptado el holocausto ni nos habría mostrado todo esto ni anunciado estas cosas. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón, y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en el campamento de Dan, entre Sora y Estaol. Sansón descendió a Timnat, y al llegar allí vio a una mujer de las hijas de los filisteos. Regresó y dijo a su padre y a su madre, he visto en Timnat una mujer filistea, tómala para que sea mi esposa. Su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Pero Sansón respondió, tómenla para mí, porque ella me agrada. Sus padres no sabían que aquello venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Sansón bajó con su padre y su madre a Timnat, y al llegar a las viñas, vino contra él un león joven rugiendo. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Sansón con poder, y él despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, aunque no tenía nada en sus manos, pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Después habló con la mujer, y ella agradó a Sansón. Pasado un tiempo, volvió para tomarla por esposa, y al apartarse del camino para ver el cuerpo del león muerto, vio en su cuerpo un enjambre de abejas con miel. Tomó de la miel con sus manos y comió en el camino, y dio también a su padre y a su madre, y ellos comieron, pero no les dijo que había tomado la miel del cuerpo del león. Su padre bajó donde la mujer, y Sansón hizo allí un banquete, como se acostumbraba. Cuando lo vieron, 30 jóvenes fueron tomados para estar con él. Sansón les dijo, les voy a presentar un enigma, si me lo explican dentro de los 7 días del banquete y lo adivinan, les daré 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa, pero si no pueden, ustedes me darán a mí los 30 vestidos y las 30 mudas. Ellos dijeron, preséntanos tu enigma. Sansón dijo, del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y durante 3 días no pudieron explicar el enigma. Al cuarto día dijeron a la mujer de Sansón, seduce a tu marido para que nos diga el enigma, o te quemaremos a ti y a la casa de tu padre. ¿Los invitaron ustedes para arruinarnos? Entonces ella lloró delante de Sansón y dijo, tú me odias, no me amas, diste el enigma a los hijos de mi pueblo y no me lo has declarado. Sansón le respondió, ni a mi padre ni a mi madre se lo he dicho, y te lo diré a ti. Ella lloró durante los 7 días del banquete, y al 7º día Sansón se lo reveló porque ella lo presionaba, y ella lo contó a los de su pueblo. Al 7º día, antes de ponerse el sol, los hombres de la ciudad dijeron, ¿qué cosa es más dulce que la miel, y qué cosa es más fuerte que el león? Sansón respondió, si no hubieran arado con mi novilla, no habrían descubierto mi enigma. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, y fue a Ascalón, mató a 30 hombres, tomó sus despojos y dio las mudas de ropa a los que habían explicado el enigma. Luego se encendió su ira, y volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a uno de los compañeros que habían estado con él. Después de algún tiempo, en los días de la siega del trigo,
Sansón llevó un cabrito para visitar a su esposa, diciendo, entraré a la habitación de mi mujer. Pero el padre de ella no lo dejó entrar y dijo, pensé que la aborrecías, por eso la di a tu compañero, ¿no es más hermosa su hermana menor? Tómala en lugar de ella. Entonces Sansón respondió, esta vez seré inocente respecto de los filisteos, aunque les haga daño. Y fue Sansón, atrapó 300 zorras, tomó teas y puso una tea entre cada dos colas, luego encendió las teas y soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, quemando las gavillas, los campos ya maduros, los viñedos y los olivares. Los filisteos preguntaron, ¿quién hizo esto? Y respondieron, Sansón, el yerno del Timnateo, porque tomó su mujer y la dio a su compañero. Entonces los filisteos subieron y quemaron a fuego a la mujer y a su padre. Sansón les dijo, ¿así hacen? Pues no descansaré hasta vengarme de ustedes. Y los hirió de tal manera que muchos murieron, después bajó y habitó en la cueva de la peña de Etam. Entonces los filisteos subieron, acamparon en Judá y se desplegaron en Ley. Los hombres de Judá dijeron, ¿por qué han subido contra nosotros? Ellos respondieron, venimos para atar a Sansón y hacer con él como él hizo con nosotros. Entonces 3000 hombres de Judá fueron a la cueva de Etam y dijeron a Sansón, ¿no sabes que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Él respondió, como ellos hicieron conmigo, así les hice yo. Ellos dijeron, hemos venido para atarte y entregarte en manos de los filisteos. Sansón dijo, júrenme que ustedes no me matarán. Ellos respondieron, no, solo te ataremos y te entregaremos en sus manos, pero no te mataremos. Lo ataron con 2 cuerdas nuevas y lo hicieron subir desde la peña. Cuando llegó a Ley, los filisteos gritaban contra él, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado al fuego, y se soltaron las ataduras de sus manos. Halló una quijada de asno fresca, extendió su mano, la tomó y mató a 1000 hombres con ella. Sansón dijo, con la quijada de un asno, montón sobre montón, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y cuando terminó de hablar, arrojó la quijada y llamó a aquel lugar Ramatlei. Luego tuvo gran sed y clamó a Jehová diciendo, Tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo, y ahora moriré de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Entonces Dios abrió una cavidad en Ley, y de ella brotó agua. Sansón bebió, recobró su espíritu y revivió. Por eso llamó a aquel lugar Enacoré, que está en Ley hasta hoy. Y Sansón juzgó a Israel 20 años en los días de los filisteos. Sansón fue a Gaza y vio allí a una ramera, y entró a donde ella. Se le avisó a los de Gaza diciendo, Sansón ha venido. Entonces lo rodearon y lo acecharon toda la noche a la puerta de la ciudad, pero toda la noche estuvieron quietos, diciendo, hasta la mañana, cuando se haga de día, lo mataremos. Sansón estuvo acostado hasta la medianoche, pero se levantó, tomó las puertas de la ciudad junto con sus 2 pilares y la barra con que estaban trabadas. Se las echó al hombro y las llevó a la cumbre del monte que está frente a Hebrón. Después de esto se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, llamada Dalila. Los príncipes de los filisteos fueron a ella y le dijeron, engáñalo y averigua en qué consiste su gran fuerza, y cómo podríamos vencerlo para atarlo y dominarlo, y cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata. Entonces Dalila preguntó a Sansón, dime, ¿en qué consiste tu gran fuerza y con qué podrías ser atado para ser dominado? Sansón le respondió,
si me atan con 7 cuerdas frescas que aún no estén secas, me debilitaré. Los príncipes trajeron las cuerdas, y ella lo ató mientras hombres estaban escondidos en la recámara. Luego dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Pero él rompió las cuerdas como cuando se rompe un cordón quemado, y no supieron el secreto de su fuerza. Dalila dijo, hasta ahora me has engañado. Dime, ¿con qué podría ser atado? Sansón dijo, si me atan fuertemente con cuerdas nuevas que nunca hayan sido usadas. Ella lo hizo, y dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Pero él rompió las cuerdas como un hilo. Dalila insistió, hasta ahora me has engañado, dime con qué puede vencérsete. Y él respondió, si tejes 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las aseguras con la estaca. Ella la sujetó y gritó, Sansón, los filisteos sobre ti. Pero él arrancó la estaca y el telar. Entonces Dalila le dijo, ¿cómo dices, te amo, cuando tu corazón no está conmigo? 3 veces me has engañado y no me has dicho en qué consiste tu fuerza. Como ella lo presionaba cada día con sus palabras y lo molestaba, su alma fue reducida a mortal angustia. Finalmente le descubrió su corazón y dijo, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre, si soy rapado, mi fuerza se apartará de mí y seré como cualquier hombre. Dalila vio que él le había declarado toda su verdad, envió a llamar a los príncipes de los filisteos y dijo, venid ahora, porque él me lo ha dicho todo. Ella hizo dormir a Sansón sobre sus rodillas, llamó a un hombre para que le rapara las 7 guedejas, y comenzó a afligirlo, y su fuerza se apartó de él. Entonces gritó, Sansón, los filisteos sobre ti. Él despertó y dijo, saldré como las otras veces, pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Los filisteos lo prendieron, le sacaron los ojos, lo bajaron a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce, y él molía en la cárcel. Pero el cabello de su cabeza comenzó de nuevo a crecer. Los príncipes de los filisteos se reunieron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y cuando lo vieron, dijeron, nuestro Dios lo entregó. Y enviaron a sacarlo de la cárcel para burlarse de él, y lo pusieron entre las columnas. Sansón dijo al joven que lo guiaba, déjame tocar las columnas que sostienen la casa. La casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los príncipes de los filisteos estaban allí, y en el techo había unas 3000 personas mirando mientras se burlaban de él. Entonces Sansón oró, Señor Jehová, acuérdate de mí, fortaléceme solo esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Y Sansón abrazó las 2 columnas, una con su mano derecha y otra con la izquierda, y dijo, muera yo con los filisteos. Se inclinó con fuerza, y la casa cayó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Así fueron más los que mató en su muerte que los que había matado en vida. Sus hermanos y toda la casa de su padre bajaron, lo llevaron y lo sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y Sansón juzgó a Israel 20 años. Hubo un hombre del monte de Efraín llamado Miqueas. Él dijo a su madre, los 1100 siclos de plata que te fueron robados, y por los cuales maldijiste, y también lo dijiste en mi oído, esa plata está en mi poder, yo la tomé. Y su madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Entonces él devolvió los 1100 siclos a su madre, y ella dijo, consagro en verdad esta plata a Jehová, de mi mano para mi hijo, para hacer una imagen de talla y una fundida.
Pero Miqueas volvió a darle la plata a su madre, y ella tomó 200 siclos y los dio a un platero, quien hizo con ellos una imagen tallada y otra fundida, que quedaron en casa de Miqueas. Este hombre tuvo casa de dioses, hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Hubo un joven levita de Belén de Judá, de la tribu de Judá, que había salido de la ciudad para vivir donde pudiera encontrar lugar. Llegó al monte de Efraín, a la casa de Miqueas, y Miqueas le preguntó, ¿de dónde vienes? Él respondió, soy levita, y busco dónde vivir. Miqueas le dijo, quédate conmigo, y serás para mi padre y sacerdote, te daré 10 piezas de plata al año, ropa y comida. Y el levita se quedó. El joven se convirtió en sacerdote en casa de Miqueas, y para él fue como uno de sus hijos. Miqueas dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo a un levita por sacerdote. En esos días no había rey en Israel, y la tribu de Dan buscaba un lugar donde vivir, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Los hijos de Dan enviaron 5 hombres valientes desde Sora y Estaol para explorar tierra y reconocerla. Ellos viajaron hasta el monte de Efraín y llegaron a la casa de Miqueas, donde pasaron la noche. Al estar allí, reconocieron la voz del joven levita y dijeron, ¿qué haces aquí? ¿Quién te trajo? ¿Qué ocupación tienes en este lugar? Él respondió, Miqueas me ha hecho sacerdote y me paga para ser su sacerdote. Entonces los danitas le pidieron, consulta a Dios, para que sepamos si nuestro viaje será próspero. El sacerdote les dijo, vayan en paz, Jehová está con ustedes en este camino. Los 5 hombres siguieron caminando y llegaron a Lais, donde vieron que el pueblo vivía tranquilo, seguro y despreocupado, lejos de otros pueblos y sin quien los defendiera. Volvieron a sus hermanos y les dijeron, vamos y tomemos esa tierra, porque Dios la ha entregado, es muy buena, y la gente vive confiada. Entonces se reunieron 600 hombres de la tribu de Dan, armados para la guerra, y salieron con sus familias. En su camino llegaron a la casa de Miqueas. Los 5 hombres dijeron a los demás, aquí hay efod, terafines, imagen de talla y fundida. Tomemos todo. Mientras los 600 hombres estaban en la puerta, los 5 entraron en la casa y tomaron los ídolos y el efod. El sacerdote preguntó, ¿qué hacen? Ellos le dijeron, calla, y ven con nosotros, ¿qué es mejor para ti, ser sacerdote de la casa de un solo hombre o sacerdote de toda una tribu? El joven se alegró, tomó los ídolos y se fue con ellos. Miqueas, al ver que se llevaban sus ídolos y al sacerdote, reunió a sus vecinos y siguió a los danitas, gritando, me han quitado mis dioses y mi sacerdote. Los hijos de Dan le respondieron, no alces tu voz, no sea que hombres enojados te ataquen y pierdas la vida tú y tu casa. Miqueas vio que eran más fuertes que él y regresó a su casa. Los danitas siguieron hasta Lais, atacaron al pueblo confiado, lo mataron a espada y quemaron la ciudad. La reconstruyeron y la habitaron, y le pusieron por nombre Dan, en honor de su padre Dan, hijo de Israel. Allí establecieron los ídolos y pusieron como sacerdote al levita hijo de Gersón, hijo de Moisés, y sus descendientes fueron sacerdotes hasta el día del cautiverio de la tierra. Los hijos de Dan adoraron la imagen tallada que Miqueas había hecho, y así permaneció mientras la casa de Dios estaba en Silo. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que vivía en los montes de Efraín y tomó para sí una concubina de Belén de Judá.
Pero ella le fue infiel y se volvió a la casa de su padre en Belén, donde estuvo 4 meses. Entonces su marido fue a hablarle con cariño para traerla de vuelta, llevó consigo un criado y 2 asnos. Ella lo hizo entrar en casa de su padre, quien lo recibió con alegría. El suegro lo detuvo 3 días, comieron, bebieron y se alojaron allí. Al 4.º día, cuando el levita quiso partir, el padre de la joven insistió otra vez para que se quedara, así pasó también el 5.º día. Finalmente, al caer la tarde, el levita decidió irse con su concubina y su criado, aunque era tarde. Caminaron hasta cerca de Jebús, que hoy es Jerusalén, y el criado dijo, entremos y pasemos la noche en esta ciudad de los jebuseos. Pero el levita respondió, no entraremos en una ciudad que no sea israelita, sigamos hasta Gabaa. Llegaron a Gabaa, que era de Benjamín, y se sentaron en la plaza, porque nadie los invitó a su casa. Entonces llegó un anciano que venía del campo y, al verlos, dijo, paz sea con ustedes, vengan a mi casa y no pasen la noche en la calle. Ellos entraron y comieron. Pero mientras festejaban, hombres perversos de la ciudad rodearon la casa y golpearon la puerta diciendo al anciano, saca al hombre que llegó a tu casa para que lo conozcamos. El anciano salió y dijo, no hagan esa maldad, este hombre es mi huésped. Y ofreció a su hija virgen y a la concubina del levita, pero ellos no escucharon. Entonces el levita tomó a su concubina y se la entregó, y ellos abusaron de ella y la maltrataron toda la noche hasta el amanecer, y la dejaron al amanecer. Al levantarse el día, la mujer llegó hasta la puerta de la casa donde estaba su señor y cayó allí. Cuando el levita se levantó por la mañana, abrió la puerta y dijo, levántate, vámonos, pero no respondió. Entonces la puso sobre un asno y regresó a su casa. Al llegar, tomó un cuchillo y cortó el cuerpo de su concubina en 12 partes, y las envió por todo el territorio de Israel. Y todos los que lo veían decían, nunca se ha hecho tal cosa desde que Israel salió de Egipto, piensen, tomen consejo y hablen. Entonces todos los hijos de Israel salieron, desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galaad, y se reunieron como un solo hombre ante Jehová en Mizpa. El pueblo, jefes y tribus, se colocaron en asamblea, y 400.000 hombres de guerra tomaron su lugar. Los israelitas preguntaron, ¿quién hizo esta maldad? Entonces el levita, marido de la mujer que había sido asesinada, contó lo sucedido, como los hombres de Gabaa, de la tribu de Benjamín, abusaron y mataron a su concubina. Y el pueblo clamó, no puede quedar esto sin castigo, hagamos juicio. Israel envió mensajeros a Benjamín diciendo, entreguen a los hombres perversos de Gabaa, para que los matemos y quitemos lo malo de Israel. Pero los benjaminitas no quisieron escuchar, se reunieron para pelear contra Israel. Se juntaron 26.000 hombres de Benjamín armados, más 700 hombres escogidos de Gabaa, todos diestros, capaces de lanzar piedras con la izquierda con gran precisión. Israel tenía 400.000 guerreros listos. El pueblo fue a consultar a Dios en Betel, ¿quién subirá primero para la batalla? Jehová respondió, Judá subirá primero. Israel salió a combatir, pero Benjamín salió de Gabaa y derribó aquel día a 22.000 de Israel. El pueblo lloró ante Jehová y preguntó otra vez, ¿volveremos a pelear contra Benjamín, nuestros hermanos? Jehová dijo, suban contra ellos. Al segundo día Israel volvió a pelear, pero Benjamín mató a 18.000 más. Entonces todos los israelitas subieron, lloraron, ayunaron hasta la tarde,
ofrecieron holocaustos y preguntaron a Jehová, ¿volveremos aún a pelear contra Benjamín, o desistimos? Y Jehová dijo, suban, porque mañana los entregaré en sus manos. Israel preparó una emboscada alrededor de Gabaa. Al tercer día los hijos de Benjamín salieron y comenzaron a matar israelitas como antes, unos 30 hombres, pensando, los vencemos como las otras veces. Pero los israelitas fingieron huir para alejarlos de la ciudad. Entonces los emboscados se lanzaron, entraron en Gabaa y la destruyeron. Cuando los hombres de Benjamín miraron hacia atrás y vieron la ciudad subir en humo, se quedaron sin fuerza, y los hombres de Israel se dieron vuelta para atacar. Y Jehová entregó a Benjamín en manos de Israel, y aquel día murieron 25,000 hombres de Benjamín, todos valientes guerreros. Solo 600 hombres lograron huir al desierto, a la roca de Rimón, donde estuvieron 4 meses. Los hombres de Israel atacaron ciudades de Benjamín y las destruyeron, y así terminó la batalla con gran dolor y tristeza en Israel. Los hombres de Israel habían jurado en Mizpa diciendo, ninguno de nosotros dará su hija por mujer a los de Benjamín. Después de la guerra, el pueblo fue a Betel y permaneció allí hasta la noche delante de Dios, llorando y diciendo, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy una tribu? Al día siguiente levantaron un altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Luego dijeron, ¿quién no subió a la asamblea de Jehová? Porque habían jurado que quien no subiera moriría. Se averiguó y hallaron que nadie de Jabes de Galaad había venido. Entonces enviaron 12,000 hombres y les mandaron destruir la ciudad, pero salvar a las doncellas vírgenes para darlas por esposas a los sobrevivientes de Benjamín. Encontraron 400 jóvenes vírgenes en Jabes de Galaad y las llevaron al campamento en Silo, en la tierra de Canaán. Luego los israelitas enviaron mensajeros a los 600 hombres que habían huido a la roca de Rimón, y los llamaron con paz. Los benjaminitas volvieron, y se les dieron las 400 mujeres, pero no fueron suficientes. Entonces el pueblo volvió a llorar diciendo, falta una tribu en Israel, ¿qué haremos para que los que quedan tengan mujeres? Luego dijeron, cada año hay fiesta a Jehová en Silo. Y dieron instrucciones a los benjaminitas, vayan, escóndanse en las viñas, cuando las jóvenes de Silo salgan a danzar, salgan ustedes y tomen cada uno una mujer de entre ellas, y vayan a la tierra de Benjamín. Si sus padres o hermanos vienen a reclamar, diremos, tengan misericordia de ellos, porque no obtuvieron mujeres en la guerra y nosotros no pudimos dárselas debido al juramento. Así hicieron los benjaminitas, se escondieron, tomaron mujeres entre las que danzaban y volvieron a su tierra, reconstruyeron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se dispersaron, cada uno a su tribu y a su heredad. Y así terminó este tiempo difícil. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía.